Entonces, escenas de nuestro capítulo de nuestros capítulos anteriores. Hace 2 sábados hablábamos de interés simple e interés compuesto y hablábamos de tasa efectiva y nominal y la diferencia entre las tasas y que no todo lo que suena a 16% si tiene diferentes apellidos no es todo lo mismo. Y eso se vuelve importante también cuando vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, que son las tasas corriente, de mora y de usura. Hace 8 días hablábamos de si el crédito, generalmente para créditos que aplica estas cosas, nos puede quedar con tasa fija o con tasa variable, y dentro de la tasa variable la modalidad de tasa indexada, que es la que está amarrada a un índice y va cambiando con el paso del tiempo. Y hoy vamos a hablar de la tercera, digamos, forma de categorizar las tasas, y son la tasa corriente, la tasa de mora y la tasa de usura, ¿listos? Que son como los montos sobre los cuales puede eventualmente un banco cobrar intereses o alguien cobrarnos intereses. Como decías tú, los bancos tienen unos límites establecidos por la Superintendencia Financiera que mensualmente la superintendencia revisa, es decir, lo puede subir o lo puede bajar un poquito ese límite, pero que los bancos tienen establecido para respetar. Y hay otras personas que prestan plata, que son los que conocemos como el mercado extrabancario, por como su nombre lo dice, están extra por fuera de los bancos, que no los regula nadie, que nadie los controla y que prestan a tasas que pueden ser muy superiores a esos. Entonces vamos a hablar de esas 3 cositas hoy. Bueno, entonces, como les decía ahorita, tenemos otro tipo como de categorías dentro de las tasas de interés, que son la tasa o el interés corriente, y no es que nos pase corriente, aunque debería, el interés de mora, vamos a ponerlos con los números, y el interés de usura, o la tasa de usura. Entonces, la tasa de interés corriente es como la tasa, vamos a ponerlo entre comillas porque es literal comillas, normal de intereses que nos cobra el banco. Es decir, el banco puede cobrarnos, o eso es como el valor estándar promedio que nos cobra el banco en algunos productos de crédito. ¿De qué depende el valor de esa tasa? El porcentaje que vamos a pagar ahí de intereses. Depende especialmente de la línea de crédito que nosotros usemos. Hace unos días, hace unos cuantos cafés ya, hablábamos de algunas líneas de crédito. ¿Te acuerdas, Cecitas, que hace por allá unas semanas hablamos, por ejemplo, del crédito hipotecario? Sí, claro, Isa. Entonces, eso es una línea de crédito hipotecario. Otra línea de crédito, por ejemplo, es el crédito de vehículo. Otra línea de crédito, que esos son como los nombres técnicos que le da el banco a sus productos, es hablar, por ejemplo, del crédito estudiantil. Otra línea de crédito que la hablamos también hace unos cafés, quienes no hayan visto ese video, por amor al cosmos, no se vayan hoy a dormir sin verlo, cuando hablamos de las tarjetas de crédito y cuando hablamos de los cupos. Y especialmente cuando hablamos de los cupos, hablábamos de la diferencia entre rotativo, ya no me va a caber aquí, y revolvente. ¿Te acuerdas cuál de los dos es el que es terrible, terrible, terriblísimo? El revolvente, si no recuerdo mal. El revolvente. Muy bien, aventajado alumno, 5. Entonces, hay otra línea de crédito que también mencionamos hace unos cafecitos, que son los sobregiros. Estos todos son muy líneas de crédito de personas, para persona natural, nosotros. Pero para las empresas también hay líneas de crédito de comercial, lo llaman los bancos, o de consumo, o de tesorería, o si son créditos muy, 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 muy grandes, podemos hablar de créditos sindicados. Mejor dicho, líneas de crédito es lo que cada banco ofrece. ¿Listos? Entonces, dependiendo de la línea, y además de la línea de la garantía que haya para el pago de ese crédito, vamos a tener una tasa de interés normal o promedio, entre comillas, una vez más lo de normal, y ya les digo por qué, para cada uno de esos productos de crédito. Hoy en día, por ejemplo,
Los créditos hipotecarios, la mayoría están por tasas alrededor del 12%, 13% más o menos. Entonces, para crédito hipotecario está más o menos por el 13%. Para crédito de vehículo la tasa puede estar más alta, puede estar alrededor del 17%. Para crédito estudiantil depende de con quién sea el crédito. Si lo que tenemos es un crédito del ICETEX, esa tasa es relativamente baja, está alrededor del 12-13% efectivo anual. Pero si es con banco comercial, con cualquier otro banco, o con un banco, mejor dicho, la tasa puede ser más alta. Tarjeta de crédito, esa tasa puede estar rondando, y los cupos, fácilmente para tarjeta de crédito, el 25% efectivo anual, más o menos. ¿Listos? Acuérdense que aquí estamos hablando en términos de tasa efectiva anual, que eso ya lo vimos hace unos sabaditos. Los cupos pueden estar cercanos al 27% efectivo anual, más alta. Los sobregiros, por ahí cerca también del 27%, lo más altico posible, efectivo anual. Entonces, una vez más, la tasa como normal que nos van a cobrar los bancos depende, en primer lugar, de qué línea de crédito es. Y segundo, de la garantía. Entonces, Cecitar, hoy te voy a preguntar muchas cosas. Vas a ser mi aventajado alumno del día. Aquí estoy pendiente. Muy bien. Si estamos hablando de crédito hipotecario, ¿cuál crees tú que es la garantía cuando tomamos un crédito hipotecario? El inmueble, el propio inmueble. El inmueble. ¿Sí? Entonces, la garantía es el inmueble. Supongamos la casa. Entonces, uno deja hipotecada la casa o el apartamento o el local o la bodega o lo que sea que haya comprado con ese crédito hipotecario. Normalmente estamos hablando de vivienda, casa o apartamento. Queda hipotecada, esa es la garantía. ¿Listos? Para los bancos, ojo, la mejor garantía que ellos pueden tener es garantía hipotecaria. Bueno, lo mejor que puede tener el banco como garantía es la capacidad de pago del cliente, que ellos vean que uno gana muchísima plata y que el crédito va a ser unas cuotas más bien bajitas. Esa es la mejor garantía de todas, porque de verdad lo que va a recibir el banco es plata. Pero si no, si se trata de poner un bien respaldando el crédito, que eso es lo que se llama la garantía, lo mejor que puede haber para el banco es la hipotecaria, porque se presume que las casas, los apartamentos, los locales, etcétera, no bajan de precio. ¿Listo? Se mantienen más o menos estables, entonces es una buena garantía. Y que si por alguna razón el cliente dejara de pagar, el banco puede coger la casa o el apartamento o el local o la bodega y pagarse con eso. Y le sobra platica y bueno, en fin. Entonces esa sería la garantía. En el caso de un crédito para vehículo, ¿cuál será la garantía, Cecita? El propio vehículo. Pues el carro, el vehículo, el furgón, el camión, el bus, lo que hayamos comprado con ese crédito para vehículo. Dependiendo si somos una empresa o somos una persona, podemos estar comprando diferentes cosas. Entonces ahí sería el carro. Y ahí no hablamos de que queda hipotecado, sino hablamos de prenda o hablamos de pignoración. Entonces cuando nos digan que es que esto está pignorado, es que hay una firma puesta a favor del banco que prestó la plata. Ese banco está en prenda o está pignorado, ese carro, perdón, está en prenda o está pignorado, y entonces hasta que uno no termine de pagar el crédito y el banco no le entregue el pasisalvo y todos los papeles que se requieren para ir a levantar esa prenda o esa pignoración, el carro no vuelve a ser enteramente de nosotros. ¿Listos? Entonces en el crédito de vehículo, la garantía es el carrito. No es una garantía ya tan chévere para los bancos como la casa. ¿Por qué? Porque el carro sí pierde valor. Piensen, si alguno ha comprado carrito nuevo, el carrito nuevo en el concesionario puede valer, por decir algo, 30 millones de pesos. Apenas sale del concesionario, ya no vale 30 millones de pesos, vale menos. ¿Listos? Apenas andó una cuadra, ya vale menos. ¿Listos? Y con el paso de los años, cada vez vale menos el carrito. ¿Listos? Entonces, para el banco no es tan chévere esa garantía, porque si ves en el año 3 o 4 que va a tener que coger ese carro para pagarse, pues el carro va a valer mucho menos de lo que valía inicialmente. Obviamente el crédito debe haber bajado también de monto, pero no es una garantía tan buena. ¿Listos? En crédito estudiantil, tarjeta de crédito, cupos y sobregiros, ¿cuál será la garantía, Cecitar? Pues ahí sí es uno, o tal Sí. vez un codeudor. Sí, ojo, uno suena muy chistoso, o sea, yo me pongo en garantía y entonces que me cogen a mí para el banco y me llevan a trabajar allá hasta que pague mi crédito, ojalá así fuera. No,
Sí, es uno, pero ojo, es una garantía que los bancos llaman solo firma. Y ese solo firma es que uno firma dos cositas, ¿no? Uno firma un pagaré en el que se está comprometiendo legalmente a pagarle la plata al banco y demás, pero ese pagaré, ojo, lo firmamos en blanco. Bueno, en el crédito estudiantil no necesariamente va en blanco, ojo, voy a poner aquí un asterisco. Pensemos más bien en tarjeta de crédito, en los cupos y en los sobregiros. Uno firma el pagaré en blanco. Que uno nunca jamás en la vida debería hacer eso. Eso es una barbarosidad. ¿Por qué? Porque el que quiera y coja ese pagaré, se lo encuentre, lo llena con lo que quiera y uno puede terminar ahí debiendo un montón de plata. Y además del pagaré en blanco, tenemos que firmarle al banco una carta de autorización autorizando al banco a que llene el pagaré el día que lo necesite con los datos que el banco considere que debe llevar el pagaré. O sea, nos hacemos el doble harakiri, más o menos. ¿Y eso por qué? Porque si no el banco no nos da el producto, especialmente la tarjeta de crédito o el cupo o el sobregiro. ¿Listos? Y porque el banco únicamente va a utilizar el pagaré. Ojo que esa es la ventaja de que sea con banco. Los bancos no son tan malos como a veces pensamos y como creo que algunos creen que creo yo. Y es que el banco solamente utilizaría el pagaré si se ve obligado jurídicamente a cobrar el crédito. Es decir, ese cliente está tan demorado para pagar, que ya vamos para allá, que al banco le tocó utilizar los medios legales, mandar eso a cobro jurídico para poder recuperar la plata. ¿Listos? Entonces, ¿qué necesitan los abogados para poder actuar y cobrar la plata? El título valor que representa la deuda, es decir, el pagaré. ¿Listos? Pero eso ya no va en blanco, porque como ya toca cobrarle al cliente, el banco dice, la plata que me debe es tantos millones de pesos, más los intereses que me debe son tantos miles de pesos, lo que toque poner ahí. Con eso es que el banco llena el pagaré y únicamente lo llena cuando se ve obligado para dárselo a un abogado para que jurídicamente se empiece el cobro de esa deuda. Es decir, cuando uno de verdad está muy demorado para pagar. ¿Listos? Y ahí entonces utilizan la carta de autorización. El cliente me autorizó a que yo llene el pagaré con los datos de la deuda que corresponda en el momento que me toca usar el pagaré para cobrar ese crédito. ¿Listos? En el crédito estudiantil la garantía también es firma y ojo, como decías tú, puede ser la firma de uno solito o la firma de un codeudor y ya vamos a hablar de eso. Pero en el crédito estudiantil sí en el pagaré queda el monto de la deuda, quedan otras cosas de una vez, no queda en blanco, como sí quedan las tarjetas de crédito, en los cupos y en los sobregiros. Y es que esos tres productos, tarjeta de crédito, cupos y sobregiros, el banco nunca sabe si los vamos a utilizar completos o no, si vamos a llenar toda la tarjeta de una o no, y si cuando lo usemos vamos a poder pagar juiciosos o no. Por eso también esos tres, ojo, tienen las tasas más altas como lo veíamos ahorita, porque para el banco también hay más riesgo ahí. El banco no sabe si en el momento que el cliente utilice el crédito va a poder pagar esa deuda. ¿Cómo vamos, Cecitar? ¿Hasta ahí bien? ¿O te tengo ya muy confundido? No, No vamos mentiras. bien. Yo sé que tú me entiendes. Estoy viendo aquí el chat y por ahora no tenemos... No tenemos dudas de nuestros cafevientes. Esteban Posada que Perfecto. nos saluda. Ay, bello Fernando Esteban desde la Universidad de Antioquia de Medellín. Bello, bello que nos acompaña siempre. Entonces, y por ahí vi a María Jimena Caicedo también, aprovecho para saludarla en este pequeño lapsus de saluditos. Entonces, resulta que si la garantía es firma, lo que decías tú, nos pueden pedir un codeudor o dos codeudores. Generalmente dice un codeudor con capacidad de pago o un codeudor con finca raíz, para que ese codeudor tenga una garantía hipotecaria, por si acaso. Pero qué cuidado hay que tener ahí, que cuando nos dicen que sea solo con la firma, que sea con codeudor, existen jurídicamente dos figuras diferentes. La figura propiamente del codeudor y la figura del deudor solidario. Y son diferentísimas, ojo. El que es propiamente codeudor va y firma el pagaré también en calidad de codeudor. Es decir, si el deudor principal no paga, me pueden cobrar a mí. ¿Listos? Pero tienen que haber perseguido, como se llama eso jurídicamente, aunque suena muy chistoso si uno lo saca de contexto,
tienen que haber perseguido al deudor principal, haberle cobrado a ese, y si ese no ha pagado y no quiere y no puede, ahí sí pueden venir por mí. El deudor solidario, ojo, está al mismo nivel del deudor principal, firma como si fuera el deudor principal. Entonces, supongamos, Cecitar, que tú me haces el favor a mí de ser mi codeudor y yo no puedo pagar por alguna razón, no tengo plata o no quiero o lo que sea y no puedo pagar y me atraso un montón con el banco. Antes de que si eres mi codeudor, tengo que haberme atrasado un montón para que el banco te llame y te diga, como, oiga, ¿qué pasa aquí? Isabel no paga y usted firmó aquí, le va a tocar pagar a usted. Pero Ajá. si firmaste como deudor solidario, lo que estás diciendo es que eres solidario conmigo, que compartes la misma responsabilidad que yo. Y entonces, si hoy, día 1 de vencido el crédito, me llamaron a mí y yo no contesté porque tenía el celular apagado o lo que sea, enseguida te pueden llamar a ti y cobrarte como si fueras el deudor principal. ¿Listos? Ok, esa es una diferencia grande entre los dos. Esa es una diferencia muy grande entre los dos. ¿Y qué suele pasar? Y vuelvo a lo que hemos dicho en ocasiones anteriores, ojo con la letra chiquita de por Dios de caridad y con los asteriscos. En el formulario que le dan a uno, dice traiga un codeudor o dos codeudores, con esa palabra, codeudor. Pero en el pagaré, cuando uno va a firmar, que está allá abajo la rayita y dice, ponga aquí arriba su firma, aquí abajo dice deudor solidario. Ujú. Y vale, como lo decíamos hace 8 días, es lo que dice el pagaré. Ojo, ¿listo? Entonces, si yo no me di cuenta y cogí aquí firme, Isabel Álvarez, deudor solidario, y no me di cuenta, y el deudor al que yo acompañé o al que le estoy dando mi firma también como garantía, se incumple por cualquier razón, así sea un día, enseguida me pueden llamar a mí a cobrarme como si yo hubiera tomado el crédito en cabeza mía. ¿Listos? Ay, 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 Entonces, eso es un peligro. eso toca, es que de las cosas difíciles en la vida es ser codeudor o deudor solidario de alguien y pedirle ese favor también a alguien, es de las cosas difíciles de verdad en la Claro. vida. Y que yo te agradezco a ti, Cecita, porque tú en varias ocasiones me has ayudado con ese favor que suele ser tan difícil de pedir. Y mutuamente, Isa, también, sí. Y que quede en el acta que yo me he portado bien y tú también, ¿no? Entonces, Eso, y que por lo mismo seguimos haciéndonos ese favor tan difícil. hoy estamos bien. Sí. Un último saludito chiquito, voy a aprovechar que acaba de entrar Ángela Patricia, divina, esta mañana, les cuento chismecito así rápido, hubo incendio en uno de los conjuntos de aquí al lado de donde yo vivo, Ángela sabe que somos vecinas y me mandó un mensajito muy a las 7 de la mañana preguntándome cómo estaba, hermosa, gracias por estar pendiente de mí, divina. Sigo ahora sí. Entonces, ojo con la garantía, no, la tasa del crédito va a depender, la tasa normal, otra vez entre comillas de crédito, va a depender de la línea, porque de la línea depende la garantía. ¿Listo? Si nos toca dejar hipotecada la casa o en prenda el carro, o puede ser en prenda también, por ejemplo, maquinaria. ¿Listo? Si lo que tenemos es una maquinaria, también lo que aplicaría ahí es maquinaria, hoy tengo la letra terrible, aplicaría es la prenda. ¿Listos? Y solo firma cuando se trata de tarjeta de crédito, de cupo o de sobregiros. ¿Listos? Y ojo cuando somos codeudor o deudor solidario, que esa diferencia es muy, muy importante, de verdad. Entonces, tasa normal. Lo de normal, entre comillas, también, ¿por qué es? Porque, listo, crédito hipotecario para un simple mortal como yo puede salir al 13% efectivo anual. Pero si es una empresa muy, muy grande, pensemos Ecopetrol, que quiere comprar con una línea hipotecaria una bodega para poner ahí herramientas y repuestos y cosas, a Ecopetrol le pueden prestar a una tasa del 6% efectivo anual. ¿Listos? Ujú. Mucho más bajita de lo que le prestan a un cliente más normal, digamos, más simple mortal. ¿Por qué? Porque también es una empresa muy grande que le genera al banco muchos ingresos y que el banco percibe con menos riesgo. Entonces, por esa razón, le prestan a tasas más bajas. O sea que hay ahí lo que normalmente llaman reciprocidad y también obviamente el tema del riesgo. Sí, hay un tema de riesgo. Una empresa así de grande uno pensaría que paga juiciosa, primero, y un tema de reciprocidad, como dices tú. ¿Qué es la reciprocidad? Que yo use más productos del banco. Por ejemplo, que tenga mi cuenta corriente y mi cuenta de ahorros allá.
y que mueva mucha plata en esas cuentas. Entre más plata mueva en esas cuentas, mejor para el banco también. Entonces, como aprovechan mi plática también, pues me cobran menos intereses. Que tenga, por ejemplo, si soy una empresa, el uso del pago de la nómina por dispersión de fondos con ese banco. Entonces hay muchos trabajadores míos que tienen uso en ese banco, entonces eso le da también más rentabilidad al banco, entonces eso ayuda a que a mí me cobren menos intereses. Pero si soy yo, Isabel Álvarez, una simple mortal, el banco me va a mirar como eres una simple mortal y entonces te vamos a poner la tasa de interés normal de ese crédito, que puede ser el 13 o el 17 o el 25 o el 27, la que sea, dependiendo del crédito que voy a pedir. ¿Listos? Claro. Entonces, eso por el lado de la tasa corriente. Bueno, entonces hasta ahí nos estás contando las tasas cuando uno paga normalmente, cumplidamente, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué puede pasar en caso de que uno no pague con las Sí, garantías o con los deudores solidarios o los sí, codeudores? igual, ojo, garantía nos van a pedir, así seamos los más juiciosos del planeta. Siempre el banco nos va a pedir garantía, o que hipotequemos el inmueble, o que pongamos una prenda sobre un bien mueble, por eso se llama la prenda, carro, maquinaria, botes, avión, lo que sea, un mueble, o incluso una renta futura, unos ingresos futuros te pueden poner ignorados también. O que pongamos, y pues lógicamente nuestra firma en el pagaré, y la firma probablemente de codeudores o de deudores solidarios. Eso siempre nos lo va a pedir el banco, independientemente de la línea, independientemente de que seamos los más juiciosos del planeta o que seamos pues, algo desjuiciados. ¿Listos? Entonces, en el interés corriente es el que nos cobran normal, el del crédito es el que lleva el crédito, mejor dicho. Pero ¿qué puede pasar? Que nos demoremos en pagar. Por alguna razón. Se nos olvidó la fecha. Eso a muchos nos ha pasado alguna vez en la vida. Ay, a mí se me olvidó que tenía que pagar ayer la tarjeta de crédito y hoy ya es sábado y toca esperar hasta el lunes para pagar. El banco no se pone a hacer cuentas de, no, si era sábado, era domingo. El lunes es como si fuera el día hábil siguiente, solamente ha pasado un día. No. El banco cuenta, usted no me pagó el viernes, me debe sábado, me debe domingo y me debe lunes. Lleva 3 días de mora. ¿Listos? Y mora, vamos a irla poniendo por aquí en naranjadito, bueno, en naranjadito lo acabamos de usar por allá al otro lado. La mora, ¿qué implica? Literalmente la demora en pagar. ¿Listos? Ese cliente, por las razones que sea, se demoró en pagar. Y el banco, por demorarnos en pagar, nos va a cobrar más intereses. Voy a borrar por aquí un poquito todos estos garabatos anteriores para poder hacerle espacio a la tasa de mora. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el banco nos dice, usted tiene que pagar la cuota del crédito en tal fecha. Y siempre nos dan la fecha como exacta de cuándo toca hacer el pago. El 20 del mes, el 30 del mes, el 21 del mes. Uno tiene que mirar siempre, ojo, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, qué día exactamente es que toca hacer el pago. ¿Qué es lo mejor para que evitemos caer en mora? Que tengamos el crédito con, ¿cómo se llama eso? Que le hacen a uno el descuento, débito automático. Con débito automático a la cuenta corriente o a la cuenta de ahorros. Y entonces uno lo que hace es, tiene plática ahí en la cuenta corriente y en la de ahorros, llegó la cuota del crédito, chun, el banco llega y coge de una vez esa plática y la cobra. ¿Listos? Obviamente toca tener plata en la cuenta corriente o en la cuenta de ahorros, porque si no entramos en mora. ¿Listos? Y si no tenemos débito automático, lo que tenemos que estar pendientes es de la fecha máxima, fecha límite de pago. Entonces, ¿a mí qué me puede decir el banco? Ojo, su fecha límite de pago, vamos a ponerlo aquí, límite de pago es, pongamos ayer, 21 de agosto. Ayer teníamos que pagar la cuota de un crédito y se nos olvidó, de verdad, y eso nos puede pasar a todos. Y nos ha pasado a todos alguna vez en la vida. Y entonces, ay, se me olvidó que ayer tocaba pagar el crédito y como hoy es sábado, por más que yo haga la transferencia hoy, va a quedar como del día hábil siguiente, entonces va a quedar con fecha del 23 de agosto. Y entonces el banco, ¿qué va a decir? Listos, usted pagó 3 días después, porque el banco ni siquiera piensa que cuando pagamos el 23, ese día ya no cuenta en la mora, no, ese día hace parte de las cuentas de mora. ¿Listos? Pagó el 23, listo, son 3 días de demora en el pago de ese crédito. El banco por esos 3 días no nos va a pagar la misma tasa, o no nos va a cobrar, perdón, la misma tasa normal de antes, nos va a cobrar más.
¿Listos? Entonces, entre la tasa corriente y la tasa de mora hay una diferencia. Lógicamente, la de mora es más alta. Y esa diferencia, los bancos la llaman la sanción por mora. Es decir, nos suben un poquito el interés por habernos demorado. Lo que hacen es subir la tasa de interés. Entonces, si mi crédito, por ejemplo, estaba, pongámoslo ahorita, el 25%, decíamos que puede estar la tarjeta de crédito. El banco me puede decir, la sanción por mora es del 2%. ¿Listos? ¿Eso qué quiere decir? Que no me van a cobrar para ese mes el equivalente, ojo, toca hacer la equivalencia de las tasas, a lo que sería el 25 efectivo anual llevado a la tasa mensual, sino al 27. Ojo, me van a subir el 2% anual sobre la tasa que yo traía originalmente como sanción por demorarme en pagar. O sea, hay una multa allí, digamos, que le pone a uno el banco por demorarse. Exacto, es una especie de multa. ¿Listos? Y entre más días pasen, pues más días voy a estar generando el pago de intereses a una tasa que es más alta que la tasa normal, entre comillas, del crédito. ¿Listos? Entonces aquí ya no estaríamos hablando del 25 para ese crédito, sino del 27. Me están cobrando un 2% adicional por el hecho de no pagar en la fecha que es. ¿Listos? Y para eso hay que tener en cuenta otra cosa que es importantísima también, que el banco tiene unas cosas que llamamos las tablas de edad de mora de la cartera. Y dependiendo de esas tablas de edad de mora, puede subir el valor que nos cobra el banco también en intereses, siempre y cuando, ojo, no exceda la tasa de usura. Entonces, ¿qué es una tabla de edad de mora? Y ojo, eso nos sirve a todos, a los que tenemos empresa, a los que no, a los que le prestamos plata a los amigos, a todos. ¿Listos? Es hacer un cuadrito en el que aparece de primeras el nombre del cliente. Entonces vamos a poner aquí a un ejemplo, por ejemplo, César Páez. Uy, caramba. Le prestamos plata. Vamos a poner aquí otro nombre así, Isabel Álvarez. ¿Listos? No, mentiras, yo soy la que les está prestando plata a ustedes, entonces yo no me presto a mí misma. Vamos a poner a Fernando Esteban, Fernando Posada. Puse mal. Fernando Posada. Vamos a poner a Jane, que la veo aquí conectada, Janet. ¿Listos? Jane Murcia. Vamos a poner a Carolina Álvarez. ¿Listos? Y así, cada uno de los clientes. Y lo siguiente en esa tablita es poner, ese cliente tiene 0 días de mora, es decir, está al día. Chun, 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 chun. O ese cliente está entre 1 y 30 días de mora. Chun, 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 chun. O ese cliente está entre 30 y 60 días de mora. Y la última podría ser, tiene más de 60 días de mora. Esto obviamente lo podemos abrir más, 60 a 90, más de 90 o más de 180, en fin, ¿listos? Pero para este ejemplo, y porque no me cabe más en la pizarra, vamos a poner esas 3 categorías, 4 en total. Entonces vamos a decir, listo, César nos debe X plata y está con 0 días de mora. Perfecto, está al día todavía. Carita feliz, vamos a ponerlo así tal cual, carita feliz. Carita feliz, ya. Fernando Esteban Posada, puse mal el apellido, Posada. No, se nos atrasó ya un día, tenía que pagar ayer y se le olvidó y entonces está entre 1 y 30 días de mora. Hoy ya tiene un día de mora, entonces vamos a poner aquí carita medio seria, como, ¿qué pasó? ¿Listos? Bien, Janet, entonces vamos a poner que ya hace más de 30 días se le venció la cuota, ojo, ella tenía que pagar el 21 de agosto y ya vamos a 22 de septiembre, lleva más de 30 días y no ha pagado, entonces ya vamos a ponerla aquí en carita, vamos a ponerle una carita un poco más bravita, como de, ¿qué pasa? Que no nos paga, ¿listos? Y Carolina, y ojo que aquí no es nada en contra de nadie, Caro, sigue disfrutando de tus crispetitas. Por alguna razón, ya vamos, no en el 22 de septiembre, sino en el 22 de octubre, tiene más de 60 días desde el día que tenía que pagar y nada que ha pagado. Aquí sí ya estamos es con carita brava, pero así, feroz de qué es lo que pasa que no nos paga. ¿Listos? Entonces, eso se hace con todos los clientes, se hace la tablita.
en la que vamos mirando hace cuántos días tenía que pagar, está todavía dentro del plazo que le dimos, perfecto, carita feliz. Y lo que hacemos ahí poner, ojo, no son las caritas, sino el monto de la deuda, obviamente, pero yo aquí no quería ponerles montos de deuda, no hay que los comprometa mucho. Sino que César, por ejemplo, debe 100 millones, Fernando debe 200 millones, y así, lo que vamos es categorizando el monto de la deuda de cada uno. Y lo que vamos a mirar es que qué debería pasar, que la mayor parte de la deuda esté en la primera categoría, los que están al día. Porque si eso se nos empieza a correr, vamos a empezar a tener problemas de verdad, de la gente no nos está pagando, los clientes no nos están pagando, y eso nos puede llevar a problemas financieros de verdad muy fuertes. ¿Listo? Entonces los bancos hacen eso. ¿Y qué hace el banco? Listo, los que estén al día no tenemos problema, con ellos estamos felices, carita feliz para todos. Pero de ahí para allá, uy, aquí ya tenemos a uno que se nos pasó 30 días, nos toca subir la provisión, que eso se los exige la Superintendencia Financiera, eso es menos utilidades para el banco y eso es más intereses también para el cliente. ¿Listos? Aquí lo mismo, uy, entonces se pasó ya de 30 a 60 días, tocó subir más todavía la provisión y si podemos todavía, métale más intereses y de una vez prejurídico, porque ese cliente todavía no ha pagado. Y dependiendo de la línea, dependiendo de la garantía y esas cosas que hablábamos ahorita, por aquí ya podemos ir pensando en reporte a centrales de riesgo. CIFIN, ojo, vamos a ponerlos por aquí, CIFIN con C, de Central de Información Financiera, o Data Crédito. Que a eso sí le tenemos miedo todo, a que nos reporten. ¿Listos? Si nos reportan allá, pedir crédito después es mucho más difícil. ¿Listos? Y si estamos ya en más de 60 días, fijo, ya estamos reportados, esto ya tiene una provisión altísima para el banco, ya también los intereses los han subido hasta donde pueden, y fijo, ya de verdad nos reportaron en CIFIN y en Data Crédito, y entró eso a cobro prejurídico o jurídico, en fin. Ojo, los plazos dependen de la línea de crédito también, dependen de las políticas del banco, pero para nuestro ejemplo vamos a suponer que es así. ¿Listos? Entonces, esa tasa de mora lo que en realidad representa es el exceso que me va a cobrar, o el adicional más bien, que me va a cobrar de intereses el banco, literalmente por demorarme en el pago. Y entre más días me demore, que me vaya yo corriendo en esta tabla hacia la derecha, más costoso va a salir el crédito, más problemas voy a tener porque me van a reportar en las centrales de información financiera y más riesgo para el banco también de verdad de que el cliente en un momento no le pague. ¿Listos? ¿Cómo vamos? Veo por ahí preguntas en el chat. A ver, miramos. Entonces tenemos Camilo Quiroga. Camilo Bello, ¿cómo estás? ¿Qué bases se emplea para calcular la mora? ¿El capital de una cuota o el banco puede cobrarlo sobre todo el saldo del crédito? Inicialmente deben cobrarlo sobre la cuota, pero si ya nos estamos pasando mucho de verdad del plazo, lo pueden cobrar sobre el total del saldo del crédito. Uy, caramba. Entonces sí, los intereses inicialmente van sobre la cuota. ¿Listo? Sí. Porque esa es la que está en mora. Lo que pasa es que si te demoras, si en la cuota, si ahí tienes que pagar cada mes, y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 3 meses y más, se te va juntando con las otras cuotas. Y eso es lo que hace que al final termine cobrando los intereses sobre el saldo del crédito. ¿Listo? Bueno, Fernando Esteban Posada nos recuerda que eso se maneja pues con el riesgo de crédito, modelo SARC. Sí, con el modelo SARC, vamos a ponerlo por aquí en rojito, el sistema de administración de riesgo crediticio, que es el que utilizan los bancos para establecer cuánta provisión, cuánto porcentaje van a cobrar de sanción, de intereses, con cuándo van a reportar, todo eso. ¿Listo? Y también Fernando Posada nos dice que en realidad todos somos reportados todos los meses a las centrales de riesgo, pero pues obviamente los que estamos al día somos reportados al día y los que estamos atrasados pues nos reportan como... Sí, claro, es que uno habla de me reportaron, es cuando el reporte es malo, cuando uno aparece en mora, ojo, el reporte es como porque uno está en mora y por eso va a parar a las centrales de riesgo, que es como se llaman estas, pero sí, en realidad nos reportan si nos portamos bien o no, porque lo que mira el banco también cuando nos va a prestar plata es cómo aparecemos allá, si aparecemos como clientes que pagamos juiciosos o aparecemos como clientes que nos demoramos en pagar. Y si nos demoramos en pagar, es más difícil que nos den el crédito, si es que nos lo dan, porque puede que no.
Y María Camila Forero menciona la nueva ley de borrón y cuenta nueva. Sí, 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 gracias María Camila por recordarnos eso. En el Congreso están en trámite, eso sigue dando vueltas ahí, eso todavía no ha terminado de quedar en firme, la ley de borrón y cuenta nueva, y es que cuando uno ya se ponga al día, tanto en CIFIN como en Datacrédito, le quiten el mal reporte, le quiten ahí sí como la carita triste y lo pongan como ya, se puso al día, borrón y cuenta nueva, literalmente arrancamos de cero. ¿Cuál es el problema ahí para los bancos? Y hoy de verdad estoy como en posición un poco defensora de los bancos en algunas cosas, ojo, no en todo. Que estadísticamente es más probable que un cliente que ya alguna vez se incumplió se vuelva a incumplir. Es decir, si yo, Isabel, ya un día pasó por allá 90 días que no pagué y me puse al día, es más probable que yo, que ya me incumplí un día, lo vuelva a hacer, que alguien que nunca se ha incumplido. ¿Listos? Entonces, ese historial para los bancos sí es importante y para la gente que presta plata en general, ¿listos? Para las empresas de telefonía celular, ellos lo revisan a uno en las centrales de riesgo, específicamente en Datacrédito, cuando vamos a tomar un celular en pospago. Y lo que miran es si nosotros aparecemos con un buen reporte o con un, si aparecemos reportados es que no estamos pagando a tiempo. Y puede que no nos otorguen el plan en pospago porque nos hemos demorado en pagar. Para esas entidades que dan crédito o que están confiando en que nosotros vamos a pagar posteriormente una plata, el historial crediticio es relevante. Y lo que les digo, estadísticamente está comprobado que quienes ya se han incumplido, es más probable que vuelvan a incumplir que alguien que nunca se ha incumplido. ¿Listo? Entonces, con la tasa de mora, la cosa es que sí, no es de sabor a mora, como les puse por ahí en la piecita de invitación, porque no nos gusta ese sabor en términos de los intereses, es porque nos demoramos en pagar y por eso mismo nos van a cobrar unos intereses más altos, dependiendo de varias cosas, especialmente de la edad de mora de ese crédito, es decir, de cuántos días llevamos sin haber pagado a tiempo. Y, ojo, decíamos también hace un rato que nuestros bancos también tienen un límite, y ese límite para subir hasta dónde pueden subir los intereses dependiendo de qué tanto me demore, es la tasa de usura. ¿Listos? Eso es lo máximo. Vamos a borrar por aquí la tabla de edad de mora. Vamos a decir que ya todos nuestros clientes nos pagaron, están al día, todos tienen carita feliz. O sea que en realidad los bancos no pueden cobrar lo que quieran, Isa, no pueden. No, gracias a Dios y gracias a nuestra Superintendencia Financiera de Colombia, no pueden cobrar lo que quieran. Varias veces han intentado que eliminen la tasa de usura. Y lo que ellos dicen es que si eliminamos la tasa de usura, habrá mejor competencia, el mercado va a ser más competitivo, va a ser mejor. Y que bajarían las tasas. Yo lo que pienso es, ¿por qué les preocupa la usura si esa es la máxima? Si va a haber más competencia y es por bajar las tasas, pues independientemente de que haya una máxima, van a bajar. Si ellos le liberan la tasa de usura, van a coger es para arriba. Entonces, como que no. Entonces, la tasa de usura, decíamos, bueno, vamos a ponerla en rojito. Teníamos la tasa corriente, que es la normal, la tasa de mora, que es de verdad la de por demorarnos en el crédito, y tenemos ahora la tasa de usura, que es la tasa máxima que nos puede cobrar un banco o una institución financiera. Ojo, importante eso, es el banco o la institución financiera quien está atado a esa tasa de usura por ley. ¿Listos? No pueden cobrarnos de ahí para arriba. ¿Qué podría pasar? Ojo, que el banco, porque estábamos en mora y todo, empezó a subir los intereses y ¡pum! Llegó al techo la tasa de usura. En este momento voy a mirar por aquí en mi cuadernito, que aquí lo tengo a la mano con los datos actualizados. La tasa para créditos como hipotecario, como el vehículo, como los créditos más normales, digamos, de usura está máximo en el 27,44% efectivo anual, que eso equivale al 2,04% periódica mes vencido, es decir, la mensual. ¿Listos? Eso es lo máximo que nos podrían cobrar los bancos ahorita para créditos que ellos llaman de consumo, como los créditos de vehículo, y créditos o cartera ordinaria, que son los otros créditos, hipotecario y demás. ¿Listos? Esa es la máxima que el banco podría cobrar.
Si en algún momento la superintendencia financiera dice, listo, para septiembre, que debería empezar así, a pasar así, ya la tasa de usura no va a ser 27,44, sino 27, ¿listos? Y los bancos están cobrando, por ejemplo, el 27,43, que hacen eso cuando estamos en mora, ya no nos van a poder cobrar el 27,43, sino el 27, porque la tasa de usura bajó, el techo les bajó, y están obligados ellos a bajar la tasa, ¿listos? Pero hace unos días decíamos, ojo, que no solamente nuestros bancos tienen las líneas de consumo y ordinario, sino que tienen otras líneas que ya llaman la de microcrédito, que son créditos mucho más chiquitos, como su nombre lo dice, son créditos pequeñititos para el banco, y la línea de consumo de bajo monto, llaman ellos. Es decir, créditos también relativamente pequeños. Y ahí Esas entrarían líneas, las tarjetas de crédito, Isa, en no, esa las última. tarjetas de crédito entran en consumo. Ah, ok. Consumo normal, ¿listos? Esto es para los bancos que otorgan líneas de microcrédito y de consumo de bajo monto específicamente, que son unas líneas aparte, digámoslo así, ¿listos? Para esas dos líneas, ojo, con banco, que esto a mí me parece de verdad una atrocidad financiera, la tasa de usura en microcrédito está en el 51,24% efectivo anual. Es decir, el banco podría, en una línea de microcrédito, que son créditos muy pequeños, otra vez, cobrarle a sus clientes el 51% de intereses anuales. Eso equivale al 3,51% periódica, mes vencido, o mejor dicho, la mensual. Es Y muy alta, muy altas. Eso muy, es muy alta. una barbaridad. Y especialmente si tenemos en cuenta que microcréditos son líneas destinadas, por ejemplo, a las personas que tienen negocios informales en la calle y que piden créditos de 200,000 pesitos, 500,000 pesitos para comprar, qué sé yo, su máquina exprimidora de jugo de naranja. O sea, son la gente que más necesita de verdad el crédito, que son bastante juiciosos para pagar porque ellos vienen además de la cultura del gota a gota, que ya vamos a hablar de eso, y son los que si lo hacen con banco, que es como la ilusión del sistema financiero, que nos bancaricemos todos, les cobran unas tasas de interés bárbaras. Y la de consumo de bajo monto está en el 51,27%, es la más alta de todas, efectiva anual, que equivale al 3,51 también cuando hacemos la conversión. Como la diferencia en la efectiva anual no es muy grande, la conversión termina también en el 3,51. ¿Listos? Es decir, son créditos carísimos. Ahí la cosa es que para estas dos líneas, la tasa corriente, ojo, la normal, está cerca del 36 o 37% efectivo anual. ¿Listos? Pero en mora y a la de usura nos pueden llegar a cobrar hasta el 51%. ¿Listos? De todos modos, 36% es una barbaridad anual. Y si además de todo nos puede subir el banco hasta el 51%, no me quiero imaginar quién puede de verdad pagar esas tasas de interés. Pero, así sean unas barbaridades, esos son los límites que tienen los bancos nuestros para cobrarnos intereses a agosto. En este mes, esas son las tasas. Y tú nos contabas que hay otras, pues no sé si llamarlas entidades, pero digamos, Son como entidades, sí. sí, Espérate, yo otras fuentes de crédito. ¿Y cuáles serían, por ejemplo, los que uno conoce como el gota a gota, que son créditos informales, que son créditos no institucionales, que a esos realmente no los vigila nadie, ¿no? Así es. Entonces, decía ahorita, ojo, esto es la tasa máxima que puede cobrar un banco o una institución financiera, pero si yo no soy un banco, ¿puedo prestar plata? Sí, claro que puedo prestar plata, eso no es ilegal, ojo. Lo que es ilegal es captar plata masivamente y entre otras, de hoy en 8 vamos a hablar de pirámides. Entonces, prepárense para lo que es la captación masiva ilegal de recursos y cómo nos podemos defender de esas barbaridades. Si yo no soy banco, ¿puedo prestar plata? Claro, y todos lo hemos hecho alguna vez en la vida también. Algún amigo que necesitó plata, tome, le prestamos. Mi mamá, alma bendita, me prestó plata muchas veces y siempre se la pagué también. Y entonces uno puede prestar plata también. ¿Y uno puede cobrar intereses cuando presta plata? Sí, claro, también puede cobrar intereses cuando presta plata. ¿Qué deberíamos hacer? Cobrar dentro de los límites de lo que cobran los bancos. Pero esta gente, los créditos, vamos a ponerlos no con flechita, vamos a ponerlos por aquí aparte y vamos a ponerlos en
¿En qué color? Esto debería ser como rojo, vamos a ponerlos en negro por negra la conciencia. Son los famosos gota a gota, los créditos gota a gota, que técnicamente cuando cobran intereses mucho más altos que lo que cobra un banco, son los agiotistas. Nos dice Fernando Esteban, en Medellín, las natilleras, sí, ¿listos? En Antioquia los conocen es como las natilleras, ¿listos? Entre otras, Fernando Esteban, cuéntanos por ahí en el chat si tú sabes por qué las llaman natilleras, que eso sí yo no sé. Entonces, el crédito gota a gota, ¿a qué se refiere eso de gota a gota? A que literalmente vamos pagando, es como de a poquito en poquito, una gotica. ¿Y ellos qué le pueden decir a uno? No, pues sí, claro, yo le presto tome su platica y le presto, por ejemplo, al 5% mensual. Si uno no conoce de lo que hablábamos hace unos días, de conversión de tasas de interés, de equivalencias y demás, le suena como, bueno, no, el 5 mensual es poquito. Pero si uno compara con las tasas de los bancos, donde la máxima es el 3,51, ojo, que equivale al 51,27 efectivo anual, ¿cuánto será el 5% mensual? Voy a coger aquí mi calculadora financiera y voy a hacer el cálculo en este momento para decirles el dato exacto. Solamente en términos nominal anual, obviamente multiplicado esto por 12, sería el 60%. ¿Listos? Y vamos a ponerlo ahora a que esto en efectivo anual, vamos a ponerlo por aquí arribita, el equivalente efectivo anual de eso es el 79,59%. O sea, redondeamos al 80%. Redondeemos 80% efectivo anual. Cuando nos dicen, no, yo le cobro apenas el 5% mensual, vecina, tranquila. Ese mensual, vecina, tranquila, es que me están arrancando el 80% anual de intereses. Es decir, si yo pedí 1.000.000 de pesos, en un año voy a pagar 1.800.000 pesos en total por esa deuda. ¿Listos? Y no, de ahí para arriba. Es muy difícil, pero pues obviamente, pues lo que uno oye siempre, ¿no? También es que la gente se va a los agiotistas, a los gota a gota, a las natilleras, porque en los bancos, pues no les prestan, les piden muchos papeles, les piden codeudor, garantía, todas esas cosas que hablábamos ahorita. O también la gente está reportada negativamente a las porque están reportados muchas veces, entonces los agiotistas que dicen, ojo, yo no le pido, yo no le miro reporte en Cifin Data Crédito. Algunos piden hipoteca, ojo con esos que piden hipoteca, porque fuera de que el crédito es muy caro, podríamos perder el inmueble que hipotequemos, ¿listos? Y no, con una fotocopia de la cédula y ya, vecino, tranquilo. ¿Qué es lo otro que tienen los agiotistas? Métodos muy poco ortodoxos de cobro. Claro. Ellos no le cobran a uno a través de un abogado. No es a las buenas, digamos. Y no es a las buenas tampoco. Oye, Isa, nos cuenta Fernando Esteban Posada que se llaman natilleras porque dice él se ahorra para diciembre. Entonces el dinero se disfruta como la natilla, se disfruta en diciembre. Ok, listo. Sí, gracias Fernando Esteban. Mira, no sabía yo, aprendimos muchas cosas hoy. Entonces, sí, ojo porque cuando terminamos pidiendo plata en créditos gota a gota, esos créditos son exageradamente caros, mucho más caros que los créditos con banco y dependiendo de quién sea ese prestamista, de verdad podríamos poner en riesgo algunas otras cosas y en algunos casos, Dios no lo quiera, incluso la vida. ¿Listos? Entonces, pues es preferible hacer el trámite con el banco, si estamos reportados en centrales de riesgo, ver cómo nos ponemos al día para evitar el reporte. Si es porque ya estamos muy endeudados y alguna vez un amigo con el que yo trabajé en el Banco de Bogotá decía, ojo, cuando el banco nos niega el crédito muchas veces nos está haciendo un favor y es porque ya estamos muy endeudados y la solución no es más deuda. ¿Listo? La solución es revisar cómo reducimos gastos para salir de esas deudas y poder empezar a disfrutar de verdad de nuestra plática y no dejársela toda al banco. Entonces, esas son las 3 tasas de las que íbamos a hablar hoy. Tasa corriente, que es la normal que nos cobra el banco, tasa de mora, que literalmente es por demorarnos en pagar, y la tasa de usura, que es la tasa máxima que nos puede cobrar el banco dentro de los lineamientos que da la Superintendencia Financiera de Colombia. Si nos vamos del banco para otro lado y nos vamos con crédito gota a gota, que son los agiotistas, los usureros, por eso se llaman usureros también, porque cobran por encima de la usura, podríamos estar pagando de verdad unas tasas
absurdamente altas cada año. Isa, nos quedan unos minutitos para mencionar minutitos. algo que Sí. son las nuevas plataformas con todo esto que se llama FinTech, que es la Ujú. tecnología aplicada a las finanzas. Sí. En eso también podemos encontrar crédito, o sea, es posible que en esas nuevas plataformas encontremos quién nos preste plata. Sí, hay plataformas, espérame, me doy un sorbito de tinto, que hoy casi no he tomado Claro que café, se sí. me enfrió mi tinto. Mientras tanto, pues les recuerdo que este video queda grabado aquí en Ay, sí. Facebook, que también, por supuesto, lo vamos a subir al canal de YouTube de la profe Ajá, Isabel Álvarez. así Allá es. lo pueden ver. Y que lo compartan para que la Por gente favor, conozca la diferencia entre las tasas de interés y que cuando nos dicen que le voy a cobrar interés de mora, no es porque sabe a mora, porque de verdad no falta el que piensa así, ¿listo? claro. Entonces, sí, las plataformas, voy a quitar aquí la pizarrita para que nos veamos los dos en pantallita. Listo, ahí ya nos vemos. Las plataformas, las fintech, hay muchas que están también ofreciendo crédito y a tasas más o menos parecidas a la de los bancos, no mucho más bajas, tasas más o menos de verdad parecidas a las de los bancos, y para mí corriendo riesgo, porque es que administrar crédito no es fácil, eso de verdad es el negocio de un banco, saber a quién se le presta, cuánta plata, cuánto tiempo, qué se le va a pedir en contraprestación o en garantía, eso es todo un arte de verdad. Hace unos años, yo creo que tú te acuerdas, Editar, y todavía existe una cosa que se llama el crédito fácil Codensa. Claro, Y resulta que esto fue Codensa, literal, la empresa que empezó a hacer crédito a través de los recibos de la luz, y no solamente para la luz, sino para comprar electrodomésticos. Inicialmente era esa la intención de esos créditos, pero uno después podía utilizar ese crédito para otras cosas. Y ellos terminaron vendiéndole ese negocio a Colpatria, hoy en día es Scotiabank Colpatria, porque eso, administrar cartera de verdad, tiene que hacerlo alguien que sepa administrar crédito, no es fácil. ¿Qué me preocupa a mí con las fintech? Y ojalá ellos sean muy conscientes de eso, que puedan estar corriendo un riesgo alto ahí, prestando con trámites relativamente rápidos, todo en línea, por internet, a una tasa parecida a la del banco, pero sin estar de verdad muy conscientes y muy seguros de lo que es el riesgo de crédito y el riesgo de cobrar los créditos en un momento dado. bien, bueno, pero igual pues hay que ver cómo evoluciona eso, porque obviamente Sí, eso abre sí, toda la eso es muy posibilidad nuevo también, es muy nuevo, entonces tenemos que ver para los clientes y para ellos cómo evolucionan las cosas. y ellos le apuestan a la eficiencia, ¿no? Me imagino que es la Sí, y a la eficiencia, la reducción reducción de de costos, y intermediarios y le cosas. trasladen eso al usuario final, la reducción de costos.